Hola a todos. En este video vamos a continuar hablando acerca de los recursos humanos y la internacionalización de los negocios. En un contexto en que casi todas las empresas llevan a cabo negocios en el extranjero, se vuelve vital poder conocer de estos aspectos para gestionar el recurso humano. Puntualmente, encontrar las diferencias y las similitudes en las prácticas de los recursos humanos internacionales, que es el punto que vamos a abordar en este video. Hay compañías enormes como Procter & Gamble e IBM que tienen extensas operaciones alrededor del mundo. Sin embargo, con la globalización de la economía mundial, incluso las pequeñas firmas están descubriendo que el éxito depende de que comercialicen y administren sus productos más allá de las fronteras. Comencemos. Hace varios años, un grupo de investigadores planteó la siguiente pregunta a altos gerentes de recursos humanos. ¿Cuáles son las principales presiones globales que afectan las prácticas de administración de recursos humanos en su empresa? Surgieron tres respuestas. Primero, el destacamento. Esto va referido a colocar con facilidad a los empleados con las habilidades correctas en el lugar donde se necesitan, sin importar la ubicación geográfica. El segundo fue la difusión de conocimientos e innovaciones. Esto va referido a difundir los conocimientos y métodos más modernos a lo largo y ancho de la organización, sin importar el lugar en donde se originen. Y un tercero sobre la identificación y desarrollo de talentos con una base global. Es muy complejo enfrentar este tipo de retos globales. En China, por ejemplo, un seguro especial debe cubrir las evacuaciones de emergencia por problemas graves de salud, mientras que en ocasiones las instalaciones médicas en Rusia no cumplen con las normas internacionales. En consecuencia, el reto de la Administración de Recursos Humanos Internacional no solo proviene de las grandes distancias que hay, aunque también es importante. Quizá el mayor desafío sean las diferencias culturales, políticas, legales y económicas entre los diferentes países y poblaciones, y son los temas que vamos a abordar en este video. Los gerentes tienen que estar conscientes de las diferencias y similitudes que existen entre las prácticas de recursos humanos internacionales, así como también adaptar sus políticas y prácticas a los países en los que operan. Por ejemplo, los días festivos legalmente obligatorios van desde ninguno en el Reino Unido hasta 5 semanas al año en Luxemburgo, si estamos hablando de Europa. Si hablamos de países de la región de Centroamérica, Suramérica o Latinoamérica, puntualmente encontraremos diferencias entre los días de asueto de México, los días de asueto de El Salvador, los días de asueto de Colombia. Y esto es importante tenerlo presente. Además, hay ciertos factores como factores culturales que deben considerarse. Los países difieren mucho en sus culturas, en otras palabras, en los valores básicos de sus ciudadanos y en las formas en que tales valores se manifiestan en el arte, los programas sociales, la política y la manera de hacer las cosas. Por ejemplo, en un estudio con alrededor de 330 gerentes de Hong Kong, de la República Popular de China y Estados Unidos, los gerentes estadounidenses eran los más ansiosos por completar el trabajo. Los gerentes chinos se preocupaban más por mantener un ambiente armónico y los de Hong Kong cayeron en un punto medio. Un estudio clásico elaborado por el profesor Gerd Hofstede identificó otras diferencias culturales internacionales. Por ejemplo, Hofstede indica que las sociedades difieren con respecto a la distancia del poder, es decir, la medida en que los miembros menos poderosos de las instituciones aceptan y esperan que el poder se distribuya en forma desigual. El autor llegó a la conclusión de que esta desigualdad era mayor en algunos países como en México que en otros países como Suecia. De igual modo, comparados con los empleados estadounidenses, los mexicanos esperan que los gerentes mantengan su distancia en lugar de acortarla y que sean formales en lugar de informales. En Alemania, uno nunca debe llegar ni siquiera unos minutos tarde y siempre tiene que dirigirse a las personas mayores de manera formal y por su título. Tales diferencias son bidireccionales. Por ejemplo, en el folleto de Intel
titulado Lo que debes saber si trabaja en Estados Unidos, los temas para los trabajadores inmigrantes incluyen el acoso sexual, el reconocimiento de los derechos de los homosexuales y las lesbianas, así como las expectativas de Intel acerca del comportamiento. Los visitantes extranjeros también notarán que la globalización borra las diferencias nacionales en las culturas, conforme las personas comparten experiencias culturales comunes, un ejemplo en McDonald's. En cualquier caso, las diferencias culturales afectan las políticas y las prácticas de recursos humanos. Por ejemplo, la importancia que dan los estadounidenses a la individualidad explicaría la razón de que los gerentes europeos enfrenten mayores limitaciones laborales, como el despido de los trabajadores. Otro ejemplo son las normas culturales locales que socavan los intentos de los patrones por establecer códigos de conducta uniformes. Así, en países con una historia de reglas fascistas, el personal a menudo tiene que revelar información sobre sus compañeros de trabajo. En dichos casos, las reglas de los informantes tan populares en Estados Unidos no se ven con buenos ojos. Otro aspecto son los sistemas económicos. Las diferencias entre los sistemas económicos también se traducen en políticas de administración de recursos humanos diferentes. Por un lado, algunos países están más casados con los ideales de la libre empresa que otros. Por ejemplo, Francia, aun siendo una sociedad capitalista, impuso fuertes restricciones a los derechos de los patrones de despedir a los trabajadores y limitó el número de horas que un empleado puede trabajar legalmente cada semana. Estas diferencias en los costos de la mano de obra también son sustanciales. Otro ejemplo son las grandes diferencias en las horas de trabajo. Los portugueses, por ejemplo, laboran un promedio de 1.980 horas anuales, mientras que los alemanes lo hacen 1.648 horas. Varios países europeos, incluidos el Reino Unido y Alemania, exigen pagos elevados por separación cuando los empleados abandonan la empresa. Por lo general, el equivalente a por lo menos un año de servicio en Alemania. Comparado con las acostumbradas 2 o 3 semanas de vacaciones pagadas en Estados Unidos, los trabajadores de Francia solo pueden esperar 2 días y medio por mes completo de servicio al año, y los alemanes obtienen alrededor de 18 días al año tras 6 meses de servicio. Otro aspecto son los factores de las relaciones legales e industriales. Los factores de las relaciones legales e industriales, es decir, las relaciones entre el trabajador, el sindicato y el patrón, también varían de un país a otro. Por ejemplo, la práctica estadounidense del empleo a voluntad no existe en Europa, donde el despido es muy costoso. Asimismo, en muchas naciones europeas los consejos laborales sustituyen la relación obrero-patronal informal o centrada en un sindicato común en las compañías estadounidenses. Los consejos laborales son grupos formales de representantes de los trabajadores elegidos por ellos mismos en una reunión mensual con los gerentes para analizar temas como las políticas de no fumar y los despidos. Como muestran los ejemplos anteriores, las prácticas de administración de recursos humanos tienden a ser diferentes de un país a otro. Un estudio a largo plazo ayuda a ilustrarlo. En la década de los 90, estudiosos de la Administración de Recursos Humanos de 13 naciones y regiones empezaron a utilizar la encuesta de las mejores prácticas de administración de recursos humanos internacionales para poder evaluar los procesos en todo el mundo. Los resultados nos ofrecen una imagen de las diferencias y las similitudes en un amplio rango de países, que es donde vamos a fundamentar lo que vamos a mencionar a continuación. En cuanto a los procedimientos de selección de personal, los patrones de todo el mundo tienden a utilizar criterios y métodos similares para seleccionar a los empleados. Al igual que en Estados Unidos, las compañías del resto del mundo por lo regular consideran las entrevistas personales, las habilidades del individuo para cubrir los requisitos técnicos del puesto y la experiencia laboral demostrada en un puesto similar como los criterios más importantes. Por ejemplo, los aspectos con la clasificación más alta eran iguales o similares en Estados Unidos, Australia y América Latina. No obstante, las diferencias culturales sí influían en los países como en México. Contar con los contactos correctos era uno de los aspectos más importantes para la contratación. En la República Popular de China, Indonesia y Corea, las pruebas de empleados eran de las prácticas de selección más importantes, pero no en Estados Unidos.
Además, las habilidades para llevarse bien con las otras personas que ya trabajaban en la empresa era uno de los 3 criterios de selección de personal más importantes en Japón y Taiwán, pero no en otras naciones. Otro aspecto es la finalidad de la evaluación del desempeño. Hay una mayor variación en la manera en que los patrones de diferentes países utilizan las evaluaciones del desempeño. Por ejemplo, en las empresas de Taiwán, Estados Unidos y Canadá, la determinación del salario es una de las 3 razones por las que utilizan la evaluación del desempeño, pero tiene relativamente poca importancia en Corea y en México. Los patrones de Estados Unidos, Taiwán y Australia destacan el uso de la evaluación para documentar el desempeño del empleado, mientras que en México y en China tal aspecto es mucho menos importante. En Japón y México, uno de los principales propósitos de las evaluaciones es el reconocimiento de los subordinados, pero no es así en otros países. Otro insight importante que nos reveló el estudio sobre las prácticas de capacitación y desarrollo tiene que ver con la cantidad de capacitación que proporcionan las compañías varía de manera sustancial de un país a otro. Por ejemplo, los gastos de capacitación por empleado van desde $241 en Asia, fuera de Japón, hasta $359 en Japón y 724 en Estados Unidos. De igual forma, el número total de horas de capacitación por trabajador al año va desde 26 en Asia hasta más de 49 en Europa. No obstante, cuando se trata de los fines de la capacitación, por lo regular encontramos más similitudes que diferencias entre las naciones. Casi todos los empleadores de todo el mundo consideran que la principal razón para capacitar a los empleados es el mejoramiento de las habilidades técnicas. Dadas estas diferencias transculturales en las prácticas de administración de recursos humanos, uno se preguntaría, ¿es realista que una compañía trate de establecer un sistema de administración de recursos humanos estandarizado en todas o en la mayoría de sus instalaciones en todo el mundo? Continuemos con el aprendizaje y luego encontraremos la respuesta a esta pregunta.